Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 38 de fase A de conocimiento de sí mismo, que se titula El difícil camino y el camino crístico. Nuestro Cristo íntimo, nuestro Cristo individual, está en el trasfondo de nuestra psicología, aquí y ahora, de instante en instante. Nosotros en este momento no nos conocemos a sí mismos. Tenemos nuestra conciencia atrapada, un 97%, en nuestros defectos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí observamos nuestra psicología. Este es el 97% de conciencia atrapada, o lo que llamamos envoltura seminal, ¿cierto? O nuestro mundo interior. Aquí en esta envoltura seminal están todos los yoes que tienen atrapado el 97%. Y aquí dentro está el 3% de conciencia libre. Quiere decir que en nuestro mundo interior, en nuestra psicología, ocupamos un pequeño espacio muy reducido, porque apenas tenemos un 3% de conciencia. El resto es el 97% de conciencia que está atrapada en los defectos psicológicos. Entonces vivimos en una partecita muy reducida de nuestra psicología o de nuestro mundo interior, porque apenas tenemos un 3% de conciencia. El conocimiento de sí mismo se trata de que expandamos nuestra conciencia, o la integremos, la liberemos y la integremos hasta el 100%. Que ya no hayan tinieblas interiores en nuestro mundo, que sea solo luz. En este momento nuestro mundo interior está en tinieblas, por eso se ve así de color negro, por los yoes psicológicos, porque la luz o la conciencia está atrapada dentro de los defectos psicológicos. Entonces en nuestro mundo interior ocupamos en este momento, o en nuestra psicología, un sitio muy reducido. Solamente hay un 3% de conciencia libre. Nosotros vemos a los demás, a las demás personas, los vemos como embusteros, los vemos como ladrones, los vemos como iracundos, vemos todos los defectos en ellos. Pero ¿qué sucede? Nos estamos reflejando en ellos. Nuestros defectos que tenemos guardados acá en el interior de nuestra psicología, de nuestro mundo interior, como es la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula, la envidia y todos los millones de defectos que tenemos dentro de nosotros, que están allá escondidos, guardados, se reflejan en los demás. Vemos nuestros defectos en los demás, y al defecto le molesta verse reflejado en otra parte, ¿cierto? Hay una regla exotérica que dice que lo que nos molesta en otra persona, ejemplo, a mí me molesta una persona y digo, uy, esa persona tan lujuriosa. Lo que sucede es que lo que me molesta en otra persona es lo que yo tengo dentro y lo que tengo que eliminar de mi psicología. Entonces, si yo veo la pereza en otra persona, es porque está dentro de mí y la pereza se refleja en esa persona. El yo psicológico siempre busca que nosotros nos identifiquemos con esa persona para que no lo identifiquemos a él, porque si lo identificamos lo vamos a eliminar, lo vamos a desintegrar al yo psicológico. Entonces, todos tenemos una cantidad de yoes dentro de nosotros que no conocemos ni queremos reconocer. Y esa parte oscura de nosotros, esa luna psicológica o esos yoes psicológicos, se reflejan en otra persona y eso le molesta a nuestro yo psicológico. Como les decía, si el yo psicológico lo descubrimos dentro de nosotros, lo vamos a desintegrar porque ni sabemos que tenemos esos yoes. Por eso él se refleja en otra persona. Las personas son un espejo para nuestros yoes.
El yo busca que nosotros nos identifiquemos con los yoes de las otras personas para que no lo identifiquemos a él y no lo desintegremos. Entonces vamos a hablar de el trabajo crístico o el trabajo de la autorrealización. ¿Por qué hablamos del Cristo interior? Porque a pesar de que Él nace en la segunda montaña, Él está dentro de nosotros, en nuestras profundidades, allá en nuestro mundo psicológico. No se puede expresar aún porque no ha nacido, pero está dentro de nosotros, eliminando yoes, desintegrando defectos y dándonos fuerza para que nosotros podamos comprender nuestros defectos y eliminarlos. No quiere decir con esto que no tengamos a esa parte divina, que es nuestra Madre Divina, que nos desintegra los defectos, ¿cierto? Le suplicamos a ella no los desintegre, pero en el trasfondo de nuestra psicología, allá está nuestro Cristo interior. Por eso les decía que Él está en nosotros de instante en instante, aquí ahora. Entonces no nos podemos limitar a un Cristo histórico, ¿cierto? A un Cristo antropomórfico, a un Cristo estatua, porque las multitudes adoran es al Cristo estatua antropomórfico que le pueden acomodar todas sus reglas de moral, ¿cierto? Sus reglas que se quedaron con sus conceptos, reglas. La gente se quedó en el pasado y se lo acomodan a ese Cristo estatua antropomórfico. No, el Cristo está dentro de nosotros, aquí ahora, de instante en instante. Entonces, el trabajo de la autorrealización se divide en 3 pasos o en 3 partes. O se divide en 3 trabajos objetivos. Esos 3 trabajos objetivos son la primera montaña, ¿cierto? Aquí está la gráfica de la primera montaña. ¿Por qué decimos que montaña? Porque la energía subiendo por la columna vertebral, por eso se le llama montaña. Está el segundo trabajo objetivo, que es la segunda montaña, que es la cristificación. En la primera montaña nace el Moisés, en la segunda montaña nace el Cristo, y la tercera montaña se integran las 3 fuerzas primarias en una sola. Entonces vamos a hablar de la primera montaña, amigos. En la primera montaña, inicialmente, cualquier persona llega al conocimiento, entonces ahí es donde se cumple la palabra o la frase que dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra, ¿cierto? Pero ahí se abren los 2 caminos, cuando tenemos este conocimiento y sabemos lo que hay que hacer: el camino del creyente o del fanático, o el camino del práctico. El práctico comienza a experimentar, ¿cierto? Comienza a hacer su primera montaña, comienza a crear los cuerpos solares con la transmutación sexual con su pareja, subiendo la energía por la columna, o sea, usa la energía creadora sexual. Hace sus 5 iniciaciones: la creación del cuerpo físico solar, la creación del cuerpo etérico solar. Estos 2 cuerpos ya están, entonces únicamente los transformamos en solares. Después viene la creación del cuerpo astral solar, la creación del cuerpo mental solar y la creación del cuerpo causal solar, porque no los tenemos, solo tenemos un principio y en estado lunar. Eso hace el práctico. Esa es la primera montaña. En la primera montaña se le llama el Génesis, porque es la primera vez que nuestras aguas suben por la columna. Y en la primera montaña nace el Moisés, que es el niño salvado de las aguas. Ese Moisés crece de 7 en 7, va creciendo bajo esa ley del 7, va creciendo en sabiduría, en poder. Recibimos poder en virtud de facultades y fuerzas, o el Moisés, que es nuestro íntimo. Él va recibiendo todos sus poderes a medida que sube Kundalini, ¿cierto? Que es la energía electrónica del sol que está dentro de nosotros, en nuestras glándulas sexuales, va subiendo por la columna. Entonces el práctico va haciendo su primera montaña. Recibe la llave Tao allá en el interior, recibe la espada de plata de color blanco, que la cacha es más grande que la hoja porque es una hoja pequeñita, porque primero se enciende el fuego, ¿cierto?
Después de que se enciende con el trabajo de su proceso con nuestra pareja, la energía creadora va a subir por la columna, amigos. Entonces, les decía, acá está el coxis. Cuando hacemos mucha práctica de suprasexo con nuestra pareja, pero primero hay que eliminar al yo fornicario. Si nosotros no eliminamos al yo fornicario, nunca vamos a poder encender el fuego. Entonces comenzamos aquí a trabajar en el suprasexo con nuestra pareja. Aquí en el coxis se despierta Kundalini, que es la serpiente de los mágicos poderes, está aquí enroscada, dormida. Se despierta ese fuego electrónico, valga la redundancia, por inducción electrónica. Hace contacto ahí en el triveni y se enciende el fuego e inicia a subir. Por eso, o sea, ya se le llama a la persona un iniciado, ¿cierto? Inició el camino de la autorrealización, el camino iniciático. Entonces comienza a subir la energía, va creando los cuerpos solares, llega hasta que hasta el entrecejo cada una de las serpientes, porque cada cuerpo tiene su propia energía, tiene su propio proceso, y cada cuerpo tiene su propia columna. El cuerpo búdico y ámico no los creamos, porque estos cuerpos son solares y nunca cayeron, ya están. Entonces regeneramos el físico, regeneramos el vital y creamos el astral, el mental y el causal solar. Esa es la primera montaña o el primer trabajo objetivo. En esta montaña eliminamos los detalles, o sea, todos los yoes, ¿cierto? Todos esos yoes psicológicos que tenemos, pero eliminamos solamente los detalles. Ya los yoes causa serían en la segunda montaña, que ya lo vamos a ver. Entonces seguimos hablando de los 3 trabajos objetivos. Listo, una persona o un maestro llegó aquí a la quinta iniciación de misterios mayores, entró a la quinta iniciación, que es aquí, en el mundo causal, o cuando crea el cuerpo causal, llegas a este punto. Cuando inicia la creación de este cuerpo causal o quinta iniciación de misterios mayores, quien tiene que tomar la decisión del camino directo que es seguir, ¿cierto? Que es el camino de la cristificación. Va a entrar a la segunda montaña y nace el Cristo en el corazón. Pero si no toma el camino directo, se va a desviar para el nirvana o la espiral nirvánica y se convierte en un traidor de su Cristo interior, de su Cristo íntimo. Entonces, para pasar a la segunda montaña, esta es la primera, llegamos aquí a la quinta de mayores. Cuando se termina esta montaña o llegamos a la quinta iniciación de misterios mayores, en esta primera montaña de los cuerpos solares, se logra el 74% de conciencia libre. Pero si tomamos el camino directo, vamos a lograr el 84%, que con eso iniciamos la segunda montaña. Cuando nace el Cristo, iniciamos con el 84% de conciencia libre. Esta montaña, la primera se le llama el Génesis. Y como les digo, comenzamos con terminamos la montaña con el 74%. Si tomamos camino directo, tenemos derecho al 84% de conciencia libre. Entonces, si vemos que el maestro toma el camino directo o a la segunda montaña, porque 999 maestros toman el camino del nirvana y solo un maestro toma el camino directo, porque este camino de la autorrealización o el camino crístico o el camino iniciático es muy difícil. Es un camino muy difícil. Este camino del Cristo es el camino estrecho, es el camino difícil. El maestro tendrá que renunciar a todos sus apegos a su familia, apegos a su profesión, apegos al dinero, a los bienes materiales. Tendrá que destruir o desintegrar su personalidad, y en ese momento pues todo el mundo se le va a ir encima, le va a decir que es un loco, que por qué tomó ese camino, ¿cierto? Porque va a tener que eliminar toda su personalidad, desintegrarla totalmente. Entonces, como les digo, este camino directo que se toma para entrar a la segunda montaña
no todos lo hacen. De 1000 maestros que llegan a la quinta de mayores, solo uno toma el camino directo. Aquí vemos otra frase: de 1000 que como decíamos al principio, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. O sea, de 1000 personas que buscan el conocimiento, uno lo encuentra. Sigue la otra frase, la otra palabra: de 1000 que me encuentran, uno me sigue. O sea, solo uno se pone a practicar, ¿cierto? Solo uno crea los cuerpos solares aquí en la primera montaña. Y viene la última frase: de 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Por qué? Ahí es donde se aplica lo que decimos: de 1000 maestros que llegan aquí a la quinta de mayores, ¿cierto? Solo uno toma el camino directo, o el camino a la segunda montaña, o el camino a la cristificación. Entonces se cumple esa frase: de 1000 que me siguen, uno es mío. Ahí está hablando el Cristo interior, porque si el maestro toma el camino de la segunda montaña, el Cristo va a nacer dentro de él. Por eso dice el Cristo interior: de 1000 que me siguen, uno es mío. Eso en cuanto a la primera montaña. Vamos con la segunda montaña. La segunda montaña es la más difícil. Aquí en la segunda montaña nace el Cristo en el corazón del hombre, porque en la primera montaña nos convertimos en hombres, ¿cierto? Porque éramos animales intelectuales. ¿Cuándo nos volvemos hombres? Cuando creamos los cuerpos solares. Y aquí en la segunda montaña nace el Hijo del Hombre, el Cristo, el superhombre, ¿cierto? Pero para eso tuvo que haber tomado el camino directo, ¿sí? Nace el Cristo en la primera montaña, en la segunda montaña. El trabajo del Cristo en la segunda montaña, van a haber dos trabajos: muerte y resurrección. Muerte, él tiene que morir, ¿cierto? Baja a los infiernos, o a los círculos dantescos del planeta Tierra. Allí va a recuperar las chispas de conciencia que el maestro tiene allá. Recordemos que en otra conferencia hablamos que cuando un maestro comprende un defecto pero no tiene cómo pagarlo, entonces no lo puede eliminar, ese defecto lo mandan allá a los círculos dantescos a involucionar, porque no tiene con qué pagarlo, ¿cierto? Entonces el Cristo tiene que bajar por esas chispas que están allá, recuperarlas, bajar a matar a los 7 yoes causa, porque el Cristo es el único que puede matar a los yoes causa. Y en esta segunda montaña el Cristo va a crear los cuerpos de oro, amigos, que ya son las iniciaciones de oro. Entonces, este camino se le llama la senda del filo de la navaja, porque es un camino muy difícil. En los momentos que se cree que va bien la persona, resulta que va mal. Y cuando la persona cree que va mal, va bien. En este camino salen caminos que no conducen a nada, que lo llevan al desierto, ¿cierto? Salen otros caminos que lo conducen a la involución de este camino de la iniciación. Hay momentos en que el iniciado no sabe qué hacer porque no tiene luz interior, ¿cierto? Ahí donde dice que hay caminos que lo llevan al desierto. Llega un momento que él no sabe qué hacer, no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, por falta de iluminación interior. Ahí donde se debe acoger a su íntimo, a su Padre interior, debe obediencia absoluta al Padre interior y a su íntimo para que no se salga del camino, ¿cierto? Y también acogerse a su madrina para que les integre los defectos y así liberar luz de su mundo interior, llevar la luz de la comprensión a su mundo interior para comprender los defectos y poderlos eliminar, liberar la conciencia que está atrapada. Entonces les decía que esta segunda montaña es la senda del filo de la navaja, un difícil camino. El maestro tendrá que dejar todos los apegos, como les decía, a la familia, a su profesión, al trabajo, al dinero, a todo lo que tenga. Entonces este camino iniciático es muy difícil, no todos lo logran culminar. Lo normal es que la gente se salga, se retire. No todos van a lograr la autorrealización.
Entonces, hay muchas dificultades en este camino, en este difícil camino, porque el maestro va a tener que desintegrar en vida su personalidad, dejar de ser lo que es, eliminar todo eso, porque la personalidad del yo psicológico está formada por los yoes psicológicos, está gobernada por los yoes psicológicos. Todo esto se logra con la autoobservación de sí mismo, es llevar luz a las tinieblas interiores. Observar adentro, comprendemos los defectos, los eliminamos y liberamos la luz que está atrapada en las tinieblas psicológicas, que son nuestros defectos. Vamos a ver que este trabajo es conocer nuestro universo interior, porque cada uno somos un universo sintetizado, un microcosmos llamado hombre, y vamos a tener que hacer ese trabajo. Es un proceso muy difícil por el cual nuestro Cristo íntimo va a tener que pasar por todos los procesos, porque nuestro Cristo íntimo es nuestro Salvador interior profundo. Él es el que va a salvar al mundo interior, ¿cierto? En este momento nuestro mundo está en un caos espermático, quiere decir que toda la conciencia está atrapada en nuestros defectos psicológicos. Seguimos hablando de la segunda montaña. Entonces decimos, nace el Cristo, nace ese Cristo pequeño, un bebé en el mundo interior, es el niño de oro de la alquimia, y él va creciendo de 7 en 7, en sabiduría, en poder, hasta llegar a la edad adulta. El Cristo se va a hacer cargo de los procesos de la máquina. A medida que va subiendo la energía electrónica o crística, que es el Kundalini, se va haciendo cargo de los procesos de la máquina, y a medida que va creando los cuerpos. Entonces aquí comienzan las iniciaciones de oro, ¿cierto? Entonces nace el Cristo en el corazón y comienza a subir esa energía crística, electrónica. Va subiendo y va creando los cuerpos de oro el Cristo. Entonces el Cristo se va haciendo cargo de los procesos sexuales, se hace cargo de los procesos instintivos, de los procesos emocionales, de los procesos mentales y de los procesos motrices. A medida que va subiendo esa energía, va creando los cuerpos de oro. Ya cuando llegue aquí a la quinta de mayores, pero en la segunda montaña, que es la creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente, pero de oro, amigos, en ese momento el Cristo toma ese cuerpo, ese es el cuerpo del Cristo, el cuerpo causal de la voluntad consciente, y entra en el cuerpo del maestro, en el cuerpo físico, porque si entrara antes lo quemaría, porque los otros cuerpos no resisten el voltaje del Cristo, de esta energía creadora que es electrónica, que es el Kundalini. No quiere decir que los otros cuerpos que se hayan creado, como el cuerpo físico de oro, el cuerpo etérico de oro, el cuerpo astral de oro, el cuerpo mental de oro, sí son del Cristo, pero él está trabajando desde por fuera para eliminar los defectos, ¿cierto? Pero ya cuando crea el cuerpo causal, cuando llega aquí a este nivel, a la quinta de mayores, entra en el cuerpo del maestro y entra en el cuerpo causal, porque como les digo, el cuerpo físico no resistiría el voltaje, nos quemaría. Ese cuerpo causal de oro sí resiste el voltaje del Cristo. Entonces ya ahí el Cristo toma el control total de la máquina, de todos los procesos. El Cristo, a medida que va subiendo aquí por la columna la energía crística, a medida que se va desarrollando, va eliminando los defectos. Por eso les digo que nosotros le suplicamos a nuestra Madrina nos desintegre los defectos, pero el Cristo allá en nuestro trasfondo psicológico, allá muy adentro de nuestra conciencia superlativa, Él está desintegrando defectos a medida que va subiendo la energía por la columna, ¿cierto? Porque esa es la responsabilidad que se echó el Cristo a los hombros. Ahí está el misterio del INRI, Ignix Natura Renovator Integram. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Pero cuál naturaleza? Nuestros defectos psicológicos. Entonces el Cristo elimina todos los defectos psicológicos, elimina los yoes causa. Esa es la transformación de la naturaleza. Ahí está el misterio del fuego
que está en la palabra INRI, amigos. Vemos que el Cristo en la segunda montaña tiene esos trabajos: crear los cuerpos de oro, ¿cierto? Morir para bajar a los infiernos, a matar a los yoes causa. Pero entonces el Cristo, ya cuando está en la edad adulta, en la quinta de mayores, que toma el cuerpo causal de oro, que esas son las vestiduras de oro de nuestro ser, se necesita de los cuerpos de oro para que nuestro ser se revista con estos cuerpos de oro, se integren esas partes de nuestro ser, se fusionen, ¿cierto? Esas son las vestiduras del Cristo. El Cristo, cuando llega a la edad adulta, o sea, la quinta de mayores, muere, es crucificado y muere para que vaya a los infiernos a matar a los yoes causa. Él los mata cuando ya está en la quinta de mayores, cuando ya es adulto el Cristo, que tiene todo su poder, toda su sabiduría. Antes él va subiendo de cuerpo en cuerpo, vértebra por vértebra, iniciación por iniciación, va eliminando yoes, pero ya la muerte de los yoes causa se da cuando entra la quinta de mayores. Baja a los infiernos, mata a esos yoes, recupera la conciencia que está en los yoes causa, recupera la conciencia que está ya en las infradimensiones de los yoes que nos han lanzado al abismo, porque no tenemos cómo pagar la muerte de esos yoes, ¿cierto? Porque para la integración del ser no puede haber ni un átomo en ninguna parte. Para la integración del ser tienen que estar todos los átomos, todas las partes. Esta segunda montaña es la más difícil de todas, porque es la montaña de la muerte y la resurrección. Cuando el Cristo baja, mata a los yoes causa, cuando resucita, ya se convierte en un resurrecto, ya no va a volver a morir. Ya ahí donde dice que con la muerte se mata la muerte por una eternidad. Ya el Cristo, sus cuerpos quedan fuera de la ley del tiempo, van a vivir para siempre, eternamente, millones de años. Están fuera de esa ley del tiempo. En esta segunda montaña logra también el don de la ubicuidad. El Cristo tiene que pasar por pruebas muy terribles. Tiene que aprender el iniciado a vivir peligrosamente. Por eso se le dice la senda del filo de la navaja. En esta lucha, porque se vuelve una guerra psicológica, ¿cierto? En la primera montaña matamos los detalles, pero la verdadera muerte del yo es en la segunda montaña. Entonces es una guerra psicológica. Y aquí el maestro, el iniciado, tendrá que verificar la muerte de los yoes causa en la segunda montaña. Tiene que verificarla, constatarla, que los yoes hayan muerto. En esta segunda montaña vendrán muchas pruebas. El gimnasio psicológico. Ese gimnasio psicológico nos sirve para ver los yoes, observarlos, suplicarles muerte, desintegrarlos. No debemos, el maestro en la segunda montaña no pierde ninguna prueba. En este gimnasio psicológico es tentado, tiene muchas pruebas, porque el Cristo es un vencedor y ya la autorrealización está garantizada. Cuando el Cristo nace en el corazón, esa es la Navidad, la verdadera Navidad. Entonces, el Cristo lucha en su interior para que nosotros comprendamos los yoes y los desintegremos. El Cristo íntimo tiene que echarse a cuestas y tiene que pagar y negociar el karma de los yoes que matamos, ¿cierto? Entonces, como el maestro se une con el Cristo, es uno solo en la segunda montaña, el Cristo tendrá que pagar ese karma, tiene que negociarlo con trabajos conscientes, padecimientos voluntarios. Cuando nace el Cristo en el corazón, es cuando el maestro ha hecho los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios. En ese momento nace el Cristo en el corazón. Pero como les digo, este camino del Cristo es muy difícil. Hay momentos en que
el maestro, el iniciado, va a estar en su vida muy peligrosas. No sabe si pueda continuar y se caiga a esas paredes empinadas. Como puede que encuentren en ese camino también bajadas muy peligrosas, ¿cierto? Entonces es un camino muy difícil. Va a encontrar caminos que lo llevan al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que por falta de luz interior no va a saber qué hacer. En ese momento es donde se tiene que acoger a su Padre interior y tener obediencia absoluta, acogerse a su íntimo y tener obediencia absoluta para poder salir triunfante avante en estas pruebas, y acogerse a su Madre Divina para que le desintegre los defectos, ¿cierto? Entonces este camino de la cristificación es muy difícil. Es el camino es la senda del filo de la navaja. En la segunda montaña, como les decía, se crean cuerpos de oro, se eliminan los yoes causa, el Cristo baja al abismo para recuperar las chispas y se hace cargo de todos los procesos de la máquina. Esta montaña se le llama el Apocalipsis, porque la muerte de los yoes causa. En esta montaña se logra liberar el 99% de conciencia y queda restando el 1% que se logra en la tercera montaña. Esta segunda montaña, el maestro va a tener que eliminar todos los conceptos que él tiene, ¿cierto? Va a tener que eliminar todos los intelectualismos para liberar la conciencia que está atrapada en todo ese tipo de conceptos, de creencias, de conceptos intelectuales, de preconceptos. En este camino del Cristo, la moral, los códigos de moral no sirven para el Cristo, no sirven para nada. Va a tener que eliminar todo esto que aprendió, que le enseñaron. Todos estos manuales de urbanidad, de moral, de ética quedan sobrando, porque este camino es revolucionario. Vamos a ver que en lo que la moral le dice dice la mente que son cosas buenas, puede que para el camino del Cristo se convierta en un impedimento, ¿cierto? Todos estos conceptos de la moral, todos estos conceptos que tienen a la gente petrificada en el pasado. La gente se quedó en el pasado con sus conceptos, con sus creencias, y la gente no resiste los cambios del maestro o del Cristo. Se le van encima cuando él tiene estos cambios psicológicos, porque, como les digo, para el Cristo o para este camino revolucionario de la cristificación, todos los códigos de moral, todas las frases, ¿cierto? Todas esas frases, esos conceptos salen sobrando. Las máximas, esas frases que conocemos por ahí, todo eso sale sobrando. Y cuando se da el cambio en el maestro, porque el Cristo es un revolucionario, es un Cristo rojo, es un Cristo rebelde, pues la gente no va a resistir estos cambios. El Vía Crucis lo va a tener que vivir el maestro en su mundo interior, lo va a ver de manera clarividente. En la segunda montaña, el maestro del Cristo, toda la persona que tome la segunda montaña, en su mundo interior va a tener que vivir el Vía Crucis, paso a paso, como lo vio el Maestro Jesús. Lo va a sentir en carne, como si estuviera acá en el mundo físico, porque como es de manera consciente, allá en sus mundos internos, en el astral, en el mental, en el causal, va a tener que ser crucificado, muerto y resucitado. Va a vivir todo el drama cósmico y lo va a sentir como si fuera en carne. Este drama cósmico nos lo dejó el Maestro Jesús para que cada una de las personas vieran el camino iniciático. Nos dejó las pistas. Le dejó las pistas a los maestros que estaban en este camino iniciático, que están, para que vea lo que va a suceder paso a paso. Él nos dejó el camino para que nosotros hagamos nuestra cristificación, nuestra segunda montaña. Entonces el drama cósmico, la única razón de que lo haya hecho públicamente el Maestro Jesús es para dejarnos el sentido de la iniciación, que conociéramos el camino, lo que hay que hacer y lo que nos va a suceder
a las personas o los que desean tomar el camino directo, que es la segunda montaña o la cristificación. Listo, vamos a hablar ahora de la tercera montaña. Cuando ya el Cristo culmina aquí, la segunda montaña, la culmina cuando mueren los yoes causa. Esa montaña muere, baja, mata a los yoes, resucita, se convierte en un resurrecto, conquista o libera el 99% de conciencia, crea los cuerpos de oro, ¿cierto? Recibe la espada de oro, porque ya son cuerpos de oro. En la primera montaña el Moisés se recibió la espada de plata, los cuerpos solares. En esta segunda montaña reciben la espada de oro, culmina la segunda montaña. Al hacer los cuerpos de oro, al ser un resurrecto, ¿cierto? Al ser un resurrecto ya tiene derecho a entrar a la tercera montaña. En la tercera montaña el Cristo tiene unos trabajos, pero vamos a ver algunas simbologías. Cuando vemos al Cristo montado en el burro, es la mente, y va en la mente montado a ir a sacar a los mercaderes del templo, que son los yoes causa, ¿cierto? Entonces el Cristo ya domina la mente. Cuando el Cristo dice perdónalos porque no saben lo que hacen, todas esas multitudes que se ven alrededor del Cristo suplicándole muerte son los yoes de él, que no quieren morir, le piden muerte al Cristo. Él dice al Padre que les perdone porque no saben el error que están cometiendo al querer matar al Cristo, asesinar al Cristo. Estamos hablando de los yoes causa. Entonces, esos yoes significan los yoes del maestro en ese momento, ¿cierto? Allá en ese drama cósmico que vive el maestro, va a encontrar a Judas, que es el demonio de los deseos, a Pilatos, el demonio de la mente, que se justifica o justifica todos nuestros delitos, y a Caifás, el demonio de la mala voluntad, que hace la voluntad de los yoes, más no de nuestro ser. Entonces sigamos hablando de la tercera montaña. La tercera montaña, el Cristo tiene unas tareas específicas, que es fusionar en una sola las tres fuerzas primarias, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y asimismo él fusionarse con ellas, para poder fusionarse con el Padre, porque estamos hablando de la integración de nuestro ser, que vuelva a ser unidad. En la segunda montaña, el Cristo se convirtió en un superhombre, o es un superhombre, o es un Dios, ¿cierto? En la segunda montaña. En la primera montaña, el hombre verdadero es a imagen y semejanza a Dios, pero aún no lo es. En la segunda montaña ya es Dios. En la tercera montaña, a pesar de ser Dios, como dicen, hasta el mismo Dios tiene que morir. Aquí se tiene que dar la muerte mística, que es que el Padre, esa fuerza primaria, se fusione con el Hijo, que el Hijo es el mismo Lucifer o el tentador, ¿cierto? Y el Espíritu Santo. Que esas tres fuerzas se fusionen en una sola fuerza. Ese trabajo lo hace el Cristo. Entonces el Cristo, cuando en la segunda montaña, ya para terminarla, recibe la última prueba, que es donde el tentador le dice que le entrega todos los reinos del mundo, él le dice: Satanás, 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 al Señor tuyo no tentarás, solo a él obedecerás. Ahí ya el Lucifer queda vencido. Esa parte de nuestro ser, que es el Lucifer, el tentador, se fusiona con el Cristo, ¿cierto? Ese es el Hijo. Ya en la segunda montaña, esas tres fuerzas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se tienen que fusionar en una. Entonces el Cristo hace ese trabajo en la tercera montaña, que se fusione el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y igualmente pues con el mismo Cristo se fusiona con esas tres fuerzas en una sola, y también se fusiona con toda la energía sexual que fue liberada, con el 100%, se integra. Entonces se convierte en unidad múltiple perfecta. En este momento ya esa unidad está lista para que se integre al Padre. Entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se fusionan.
Y el Cristo, como ya en la segunda montaña se fusionó con Lucifer, es Cristo Lucifer. Y se fusiona con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, así mismo, ¿cierto? Ahí donde decimos que el águila se traga a la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? La serpiente es Cristo Lucifer, que se fusionaron en la segunda montaña, y en la tercera montaña ese Hijo se fusiona con el Padre y con el Espíritu Santo, y se convierte en unidad múltiple perfecta, ¿cierto? Aquí es donde decimos que el águila se traga a la serpiente. El Padre se fusiona con la serpiente o se la traga. ¿Quién es la serpiente? Es Cristo Lucifer, que se fusionó con el Hijo, ¿cierto? Cristo Lucifer, porque se fusionó el Hijo que Lucifer con Cristo, y asimismo Cristo Lucifer se fusionó con el Espíritu Santo. Esa es la serpiente. Y el águila es el Padre, se la traga, se fusiona en uno solo, como unidad, para poder más adelante entrar al absoluto. Aquí, en la tercera montaña, hay que dejar un discípulo en puertas de segunda montaña. Ese es otro trabajo de la tercera montaña. Crear los cuerpos de luz, ¿cierto? Para lo cual no debe haber ni un átomo que no sea luz. Entonces aquí se va a entrar, como veíamos en la conferencia número 49, ¿cierto? La dualidad, que ese Dios o ese Cristo entra al planeta purgatorio, que es antes del absoluto. Allí van a mirar y a revisar que no tenga ni un átomo que no sea luz. O sea, no puede haber ni un átomo de ego, de oscuridad, de tinieblas interiores. Allí lo dejan un tiempo, observándolo hasta, como dicen, hasta la minucia, con lupa, que no tenga ni un solo átomo que no sea luz, porque se crearon fue los cuerpos de luz, ¿cierto? O se crean los cuerpos de luz en esa tercera montaña. Entonces allí el 1% que se conquista en la tercera montaña, porque la segunda montaña se conquistó el 99%, este 1% de conciencia es la conciencia del Padre, o la conciencia cósmica. Entonces aquí en la tercera montaña, como les digo, se da la integración de las tres fuerzas primarias: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero el Hijo Lucifer ya estaba fusionado con Cristo, porque lo venció en la segunda montaña el tentador, ¿cierto? Y se fusionan con el Espíritu Santo, que es la madre, porque el Espíritu Santo es la madre, es el amor, ¿cierto? El Padre es la sabiduría. La madre se fusiona con el Padre y se vuelve en unidad. La madre está esperando a que el Padre la penetre, que penetre la sabiduría en el amor, ¿cierto? Ahí ya se vuelve unidad el ser, se vuelve unidad múltiple perfecta, porque se integraron las tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al ser unidad múltiple perfecta, pues ya puede entrar al absoluto, ya no hay mecanicidad, porque tres fuerzas no pueden entrar al absoluto, tenemos que volver como unidad, como salimos del absoluto. Y en esta montaña, tercera montaña, pues hay que dejar un discípulo, amigos. Entonces este camino crístico, este camino de la revolución de la conciencia, este camino es de revolucionarios, este camino de la cristificación, de la integración de nuestro ser, volver a ser unidad para entrar al absoluto, es como dice el título de la conferencia, el difícil camino y el camino crístico, porque el Cristo desde el principio, desde la primera montaña, así no estemos en segunda montaña, así no tengamos cuerpos de oro, Él está en el trasfondo de nuestra psicología, eliminando defectos y dándonos fuerza para que comprendamos los defectos y podamos desintegrarlos. A pesar de que nosotros le suplicamos a nuestra Marina que nos desintegre los defectos, pero el trabajo del Cristo es eliminar los defectos. Entonces, como les dije al inicio de la conferencia, el Cristo está dentro de nosotros, distante en instante, aquí ahora, y el camino de la autorrealización se le llama la senda al filo de la navaja, porque es un camino muy difícil que lo tiene que enfrentar el Cristo desde el principio hasta el final.
Él va a tener que pasar por una cantidad de procesos. Es algo muy difícil este camino. Muchas gracias amigos por la atención prestada.